Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estimadas hermanas y hermanos, estamos en una conferencia nueva, es una charla más que todo sobre el Islam. Tenemos con nosotros el hermano Hisham Muhammad, él es de España y nos hablará hoy de la simplicidad del Islam. ¿Qué tan, qué tan simple es el Islam? Assalamu alaikum, hermano Hisham, ¿cómo le va? Walaikum salam wa rahmatullah. Espero que estés muy bien, hermano Abdurrahman. Espero que todos los hermanos en Costa Rica y en toda Latinoamérica estén muy bien, inshallah. Estamos todos muy bien. Alhamdulillah. Usted nos daría en breve, ¿me escuchó, hermano? Sí, Usted, dime. usted nos podría dar alguna breve presentación de usted, el nombre y así nada Sí, más, antes de empezar, para bueno, me llamo conocerlo. Hisham Muhammad, vivo en Madrid, España, y soy una persona activa dentro de la comunidad musulmana española en el ámbito de la da'wah, de dar a conocer las enseñanzas del Islam. Y bueno, mi formación es una formación que es religiosa. Aquí en España he estudiado filología árabe y estudios islámicos. Y bueno, desde hace unos 10, 12 años me he dedicado a intentar dar a conocer la religión islámica, ¿no? Qué bien, mi hermano. Entonces tiene la mano en la masa, está Alhamdulillah. diariamente tocando el tema. Así es, así es. Qué bien, mi hermano. ¿Qué nos diría usted sobre el Islam? ¿Cómo usted presentaría el Islam si va a presentarlo a alguien que no sabe nada del Islam? ¿Cómo lo podría presentar? El Islam es una religión muy simple, una religión unitaria que cree en un solo Dios, y el Islam es simplemente la continuación de todos los mensajes que Allah ha enviado a diferentes profetas y a diferentes mensajeros, y enseña la misma unicidad de Dios, enseña los mismos preceptos y los mismos principios que los demás profetas, y simplemente decir que el profeta Muhammad, que la paz sea con él, es el último mensajero del Islam, el último mensajero de esta larga caravana y esta familia de profetas y mensajeros que ha enviado Allah a toda la humanidad, y que él es el único y el último mensajero, y no es el único mensajero. Creemos en todos los mensajeros de Allah, desde Adam hasta Muhammad, simplemente recalcar que es una recuperación de la nitidez y de la claridad del mensaje que han traído todos los profetas, porque al fin y al cabo la palabra Islam significa la sumisión o el sometimiento de mi voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, todos tenemos una voluntad, queremos cosas en la vida, pero el Islam nos enseña a tener en cuenta lo que quiere Dios, el creador de nosotros también, y someter nuestra voluntad a la voluntad divina al fin y al cabo. Entonces, Muhammad no es el único mensajero del Islam, Así es. sallallahu alaihi No, wasallam. Muhammad no es el mensajero único del Islam, porque el Islam se puede entender en dos claves, ¿no? Una clave general, universal, que engloba a toda la humanidad, que va desde el primer ser humano hasta hoy en día. Todos estamos llamados al Islam. Y en esa llamada universal a toda la humanidad se entiende el Islam como ese mensaje, esa revelación de Allah para la humanidad, para someterse a su creador. Y eso empieza desde Adam, salam, la misma creencia en el cristianismo y en el judaísmo de nuestro patriarca Adam, y todos los profetas a partir de entonces, desde un punto de vista islámico, claramente han traído el Islam, han traído este sometimiento a la voluntad de Dios. Me viene a la mente un pasaje de la Biblia en Mateo, Mateo 26, 39. Ahí vemos una definición muy interesante del Islam. Jesús define el Islam, ¿no? Y Jesús, cuando estaban a punto supuestamente de apresurarle y de llevársele, Jesús se puso a rezar con la frente en el suelo 3 veces, dice Mateo, el Nuevo Testamento,
que se puso a rezar haciendo el sujud con la frente en el suelo, tal y como hacemos los musulmanes, 3 veces dice. Y dijo una frase muy interesante. Dijo, Dios, haz que pase de mí este cáliz. Es decir, el cáliz ahí simboliza la muerte, que no me apresuren, sálvame. Y dijo la frase eterna que es, pero que sea tu voluntad y no la mía. Es decir, subordinó su voluntad a la voluntad divina, y esa es una definición del Islam. El Islam es simplemente someter nuestra voluntad y no siempre pensar en lo que queremos nosotros, sino siempre pensar en lo que quiere Allah subhanahu wa ta'ala de mí. Pensar, oh Dios, Allah, creador, tú que me has creado, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que pretendes con mi creación? ¿Cuál es el significado y el propósito y el objetivo de mi creación? Y esa conciencia que tenemos como musulmanes de la voluntad de Allah y cumplir solo la voluntad de Allah sin otros dioses, sin compartícipes, sin ningún tipo de asociados con Allah subhanahu wa ta'ala, eso es lo que forma digamos, el núcleo de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala en el Islam, la unicidad del creador, que hay solo un creador. Entonces, ¿por qué vamos a rezar y a pedir a otros si nos ha creado uno, ¿no? Rezamos y pedimos y nos dirigimos a quien nos ha creado y nos olvidamos de cualquier otro Dios o supuesta divinidad, ¿no? Entonces, en este sentido, el Islam tiene un significado muy amplio, muy general, que engloba a todos los profetas. Abraham, Moisés, David, Salomón, Jesús, Juan Bautista, Zacarías, todos los grandes profetas que Allah ha enviado a la humanidad han traído el mismo mensaje, que es Allah es uno, la unicidad de Allah, y tenemos que someter nuestra voluntad a Allah y obrar en esta vida tal y como Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña y tal y como Allah subhanahu wa ta'ala pretende con nosotros, porque al fin y al cabo, después de esta vida, hay una resurrección. El Islam enseña estos dos polos de la creencia, la creencia en Allah o el yawm al-akhir, y en el día del juicio final, porque todos hemos de rendir cuentas por lo que hacemos y por lo que decimos en el día del juicio final, ¿no? Sí, hermano, jazakallahu khairan. Entonces, para resumir lo que usted dijo, usted se podría decir que el Islam quiere decir que es un solo mensaje para todos los profetas de Allah, de Dios, y que esos profetas lo que hicieron es exigirle a la gente adorar a un solo Dios. Así es. ¿Verdad? Así es. Hasta incluso el profeta Jesús. Sí. El profeta Muhammad, que la paz sea con él, lo que hace es restaurar la misma religión, el mismo din, lo restaura. ¿Por qué? Porque la humanidad, cuando le llega un mensaje de un profeta, dura ese mensaje con su claridad y su clarividencia durante un tiempo, y luego empieza a desviarse de esa claridad y de ese origen. Entonces, lo tenemos con muchísimos profetas. Por ejemplo, si mencionamos el profeta Moisés, pues al principio hay una claridad con el profeta Moisés y luego hay una desviación en el sentido de que se empieza a ver esa religión como una religión exclusiva de un pueblo, una religión casi que cae en el chauvinismo y cae en la exclusividad. Entonces vienen otros profetas para decirles a los israelitas, a Benu Israel, que se han desviado, que tienen que volver. Vienen muchos profetas, viene Isaías, Jeremías, viene Jesús, viene David, viene Salomón, vienen diferentes profetas para devolver a ese pueblo al camino, hasta que viene Jesús y les dice que ya se acabó, que os habéis alejado tanto, que el próximo profeta no va a ser de vosotros. Y tenemos muchas menciones en la Biblia acerca de esto, no quiero meterme mucho en las menciones de la Biblia, pero tenemos menciones del profeta Jesús, donde, por ejemplo, maldice una higuera. Si nos ven nuestros hermanos, nuestros compañeros cristianos, todos sabrán lo que es la maldición de Jesús a la higuera. Entonces, cuando Jesús maldice a una higuera, quiere decir que está diciendo que ya no va a haber un mensaje de entre los judíos, de entre los israelitas, que la casa de Israel, la casa de David, no va a producir más profetas. Y entonces el profeta Jesús lo que dijo es que iba a haber un nuevo profeta o mensajero, pero no de los israelitas.
lo que hizo este nuevo y último mensajero es simplemente devolver a la humanidad al mensaje cristalino, claro, de todos los profetas y los Sí, hermano. mensajeros, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que simplemente tener en cuenta la universalidad del Islam y que el Islam no rompe con los demás profetas, sino que es una continuación con ellos. Simplemente para terminar, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. No hemos enviado a ningún enviado o mensajero, excepto con la lengua, el idioma de su pueblo, para así aclararles las cosas. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Quiere decir esto que todo pueblo y toda nación en el mundo ha recibido un mensajero, ha recibido un profeta. Nosotros no tenemos una visión como el cristianismo, que solo hay que creer en Jesús y que la salvación es solo a través de la crucifixión de Jesús, etc., sino que la salvación es más abierta y más universal. Y esto quiere decir que las personas que viven en las diferentes regiones del mundo, los diferentes continentes, tanto antiguamente como justo antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podían haber recibido un mensajero, un profeta, en su lengua, con un mensaje del Islam. Pero el último mensajero y profeta para la humanidad es el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es enviado como último mensajero universal para toda la humanidad, y por lo tanto es obligatorio, es un deber para todo ser humano que oiga hablar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que indague acerca de su vida, acerca de su legado, acerca de su mensaje, acerca del Corán y acerca de la Sunna en definitiva, ¿no? Sí, gracias, hermano. Como usted sabe que aquí estamos en un ambiente más que todo cristiano, entonces es muy interesante saber también si nos cuenta un poquito sobre la creencia de los musulmanes en Jesús, alayhi salam. ¿Qué creen los musulmanes en Jesús? Muy bien, Jesús para los musulmanes no es solo cualquier mensajero o profeta, sino que es uno de los grandes profetas en el Islam y grandes mensajeros en el Islam. En definitiva, dentro de los mensajeros y profetas, que son miles enviados a través de la historia de la humanidad a toda la creación, a toda la humanidad, esos mensajeros y profetas, de entre ellos hay otros que son más importantes. Jesús, en definitiva, según el Corán, es uno de 5 profetas más importantes, que cronológicamente hablando empezaríamos con Nuh, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, que es el cuarto, y Muhammad, que es el último cronológicamente. Entonces, estos son los 5: Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, y Jesús, desde luego, es uno de los más grandes de ellos. Y nosotros como musulmanes tenemos la obligación de creer en Jesús, creer en su revelación, es decir, la revelación que Allah hizo descender a través de él, que es el Evangelio, o mejor dicho, el Injil, no el Evangelio tal y como lo tenemos hoy, sino que el Injil original que le fue enviado a Jesús, porque los Evangelios tenemos muchos hoy y han sufrido muchos cambios en su texto y en su mensaje, etcétera, a través de los siglos, pero sí que creemos que Jesús recibió un mensaje divino que es el Evangelio. Segundo, Jesús también es diferente en el sentido de que nosotros creemos en el nacimiento de Jesús sin que hubiese una relación entre su madre y otro hombre, es decir, lo que es la concepción de Jesús, una concepción impoluta, una concepción intachable, y creemos en la virginidad de la Virgen María, que la paz sea con ella. Y por lo tanto, este es un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala a través de Jesús, en el cual creemos los musulmanes. Ahora bien, te dice un cristiano, entonces si Jesús nació sin padre, ¿quién es su padre? Tiene que ser su padre Dios, ¿no? Entonces eso es simplemente una deducción totalmente errónea y una falacia, porque el hecho de que Jesús no haya tenido padre no quiere decir que su padre sea Dios. Para empezar, desde un punto de vista islámico, creemos que la humanidad se divide en cuatro tipos. Una persona, desde nuestro punto de vista, que nació sin padre y sin madre, que es Adam alayhi salam, que nació sin padre y sin madre, creado por Allah subhanahu wa ta'ala. Una persona que nació sin madre, que es Hawa,
¿no? Que nació o fue creada, mejor dicho, porque estamos hablando de una metáfora, fue creada a partir de Adam. Por lo tanto, tenemos sin padre y sin madre, sin madre. Tenemos una tercera persona que nació con madre y sin padre, que es Isa alayhi salam, ¿no? Que no tiene padre, pero sí que tiene madre. Y tenemos la cuarta forma de creación, que es una persona que nace con padre y con madre, que es el resto de la humanidad, ¿no? Todos nosotros nacemos con madre y padre. Jesús nació con madre y sin padre. Hawa con padre entre comillas y sin madre. Y Adam alayhi salam nació sin madre y sin padre. Y por lo tanto, la creación de Adam es más milagrosa que la creación de Isa. Si decimos que si Jesús no tiene padre, entonces su padre es Dios, entonces tendríamos que decir que Adam también es hijo de Dios, en el sentido de que fue creado sin padre y sin madre. Eso es muy interesante porque nosotros desde el punto de vista islámico no creemos en la Trinidad, no creemos que Jesús sea de un carácter divino. Divino es solo uno, Dios absoluto y Dios que está por encima de la creación, distinto de la creación, totalmente inimaginable, totalmente inabarcable, totalmente inconcebible, un Dios totalmente distinto de la creación, porque la creación al fin y al cabo es palpable, la podemos ver, la podemos oír, la podemos oler y la podemos degustar y palpar con los sentidos, y por lo tanto Dios está más allá de los sentidos. Dios trasciende toda la creación. Dios es que ni siquiera es abarcable y alcanzable con nuestros conocimientos y nuestras capacidades cognitivas, mentales, intelectuales muy limitadas. Dios realmente es distinto, absolutamente distinto de la creación. Y si nosotros tenemos conocimiento y Dios también, pues ese conocimiento es absolutamente, ontológicamente distinto del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es absoluto, es infinito, es ilimitado. Nuestro conocimiento es limitado y es finito, y es un conocimiento defectuoso. El conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto. Entonces, para Allah es la perfección, para la creación es la imperfección, aunque la propia creación de Allah subhanahu wa ta'ala es una perfección en sí, porque Él es Badi'u as-samawati wal ard, es el que ha creado los cielos y la tierra de la nada y ha perfeccionado la creación. Vemos en la creación la obra divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por lo tanto, decir que un ser humano como Jesús es hijo de Dios o es Dios encarnado, etcétera, desde un punto de vista islámico, no solo es algo totalmente contrario a nuestra creencia unitaria, sino que también es algo ilógico totalmente. Además, es ilógico, inaceptable históricamente. Históricamente, si nos remontamos a las formas del cristianismo más primitivas, más antiguas, esas comunidades cristianas justo en tiempos de Jesús y después de Jesús, vemos que no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo actual. No existía la noción de Trinidad, no existía. Jesús no era concebido como Dios. Si nos remontamos a el grupo cristiano más extenso en el mundo en aquel entonces, hablamos del siglo II, III o incluso el siglo IV, hablamos del nestorianismo, ¿no? Los seguidores de Néstor. El nestorianismo no creía en Jesús como Dios y hombre al mismo tiempo, una encarnación de Dios. El nestorianismo veía que la naturaleza divina y humana están totalmente separadas y nunca se pueden unir. Esta noción en el cristianismo de una encarnación de lo divino en la creación es una noción que no es nada nueva. Ya existen muchísimas culturas y muchísimas civilizaciones y muchísimas religiones. El hinduismo cree en los avatares. Un mono, un ser humano, una vaca, un animal puede ser la encarnación de un dios. El dios Rama, el dios Ganesh, que tiene una forma de elefante que todos conocemos, diferentes dioses en el hinduismo que son una encarnación de la divinidad, según el hinduismo. Entonces, el cristianismo realmente en ese sentido no ha traído nada nuevo, sino que simplemente ha plasmado y ha contaminado el mensaje unitario inicial de Jesús, que es el mensaje de
someteos a Dios solo y no a mí. Jesús, en ningún sitio de la Biblia, en ningún sitio del Evangelio, dice Jesús, yo soy Dios, adoradme. En ningún sitio de la Biblia vas a encontrar a Jesús diciendo, adoradme a mí, yo soy Dios. Sino que Él dice, yo soy un siervo de Dios, yo soy el mensajero de Dios. Seguidme y Dios os amará. Y eso es un mensaje totalmente aceptable desde el punto de vista islámico. Seguid al mensajero y Dios os amará. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Corán nos habla igual que, en estos términos y en esta clave del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Di, si amáis a Allah, seguidme y Allah os va a amar. Entonces Jesús es un mensajero, es concebido de esta forma virginal, esta forma impoluta, es un mensajero a través del cual Allah subhanahu wa ta'ala hizo muchísimos milagros, devolvió la vida a gente que estaba muerta, sanó a enfermos, y además en el Corán se mencionan milagros que no están mencionados en la Biblia. Muchos milagros que se mencionan en el Corán y en la Biblia no existen. Jesús fue acompañado por Ruh al-Qudus, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Gabriel, es el arcángel Gabriel. En toda la Biblia, cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de Gabriel. Posteriormente, en el concilio de Nicea, sobre todo en el 325, después de Cristo, es decir, casi 400 años después de Cristo, 325 más o menos, pues tiene lugar diferentes concilios que empiezan a introducir cosas nuevas, que es divinizar a Jesús, divinizar el Espíritu Santo, que es el arcángel Gabriel, tomar y dejar lo que les da la gana de la Biblia, algunos nuevos testamentos sí, es decir, evangelios sí, y otros no. Estos son canónicos y estos son apócrifas. ¿Por qué? Porque los canónicos servían unos intereses, los apócrifas no. Yo creo que cualquier persona cristiana sensata lo que tendría que hacer es hacer una investigación muy, muy profunda acerca del cristianismo antiguo, compararlo con el cristianismo moderno y verá que el cristianismo antiguo se asemeja muchísimo al Islam en muchísimos sentidos y que el cristianismo con el paso del tiempo se fue alejando de este mensaje divino al profeta Isa alayhi salam. En definitiva, el profeta Isa alayhi salam tiene una categoría muy alta en el Islam, es mencionado muchísimas veces en el Corán. El Corán describe especialmente su nacimiento y su ministerio, su misión en diferentes sitios, especialmente en el capítulo 3, que es Al-Imran, y en el capítulo que se titula con el nombre de su madre, que es el capítulo 19, Maryam, María, la Virgen María, que la paz sea con ella también. Y curiosamente en el Corán no tenemos ningún capítulo que se titule con el nombre de la madre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amina, pero sí que tenemos el capítulo 19 que lleva la mención de Isa alayhi salam, Jesús, que la paz sea con él, ¿no? Sí, mi hermano, Jazakallahu khairan. Ok, ahora bien, queremos darle al público alguna historia práctica para que sepan ellos cómo pueden presentar bien al Islam. En las historias de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabemos que Ja'far ibn Abi Talib, que es el primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y uno de los compañeros más preferidos del profeta, ha ido al Habasha, a Etiopía en aquel momento. Sí. Y allá ellos también eran cristianos, aunque eran ortodoxos, pero eran cristianos. Y ahí sí. Ja'far ibn Abi Talib tuvo que presentar al Islam muy resumidamente al rey de Etiopía. Entonces, ¿usted nos podría, por favor, contar un poco alrededor de esta historia y qué fue lo que le dijo a él, a este rey, y para entender y poder aprender cómo poder representar bien al Islam? Muy bien. Para empezar, hay que contextualizar un poco la historia. Este éxodo o migración de algunos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue porque nada más recibir el profeta Muhammad, que la paz sea con él, el mensaje del Corán en Mecca, y después de salir de la clandestinidad inicial, esa
da'wa sirriya, lo que es el mensaje entre su familia y entre sus conocidos a ser una da'wa pública, pues los habitantes de Mecca, especialmente los más pudientes, los que tenían mucho que perder, pues empezaron a perseguir al profeta Muhammad, que la paz sea con él, y a sus compañeros, y a acosarles, y a torturarles, y mataron a ciertos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces hubo una persecución religiosa contra los iniciales, musulmanes iniciales, y en aquel entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió un permiso divino de Allah subhanahu wa ta'ala para enviar a algunos de sus compañeros a Abisinia, el Habasha, Abisinia, buscando, digamos, la protección de este rey que se llama Negus, ¿no? El título es Negus, y les dijo, id a Abisinia porque hay un rey ante el cual nadie es tratado injustamente. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le reveló esto a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y Muhammad les envió. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él, envió a esta delegación, porque hubo dos delegaciones que fueron, ¿no? Los dos éxodos al Habasha, a Abisinia, y le envió esta delegación liderada por su primo, que es el que más se parecía al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al menos físicamente, Ja'far ibn Abi Talib, el hijo de Abu Talib. Ja'far, que Allah esté complacido con él, pues va liderando esta delegación de hombres y mujeres a Abisinia. Llegan ahí y inicialmente les reciben con los brazos abiertos, ¿no? Lo que pasa es que Quraysh, los mequíes, los habitantes de Mecca, no se dieron por vencidos, sino que enviaron una pequeña delegación a Abisinia para intentar convencer al rey de Abisinia, al emperador, para que les expulsase y les enviase de vuelta esa delegación a la Meca, y así tenerles apresados y poder torturarles y poder controlarles, ¿no? Entonces ellos vieron en esa fuga un potencial peligro, un riesgo, y enviaron una pequeña delegación para acosarles ahí e intentar devolverles y que el emperador les expulsase. Esa delegación contraria creo que estaba liderada por Amr ibn al-As, ¿no? Amr ibn al-As, antes de convertirse al Islam, por supuesto, pues fue a esa delegación, y Amr ibn al-As tenía una elocuencia también y un poder de disuasión que era muy, muy interesante, ¿no? Entonces llega Ja'far ibn Abi Talib y vienen ahí y le dice el rey, cuéntame vuestra historia. Ante la corte del rey se presenta Ja'far ibn Abi Talib con sus compañeros, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmanes, y también se presenta la pequeña delegación de Amr ibn al-As, que intenta disuadir a el rey de aceptar esas personas, ¿no? Y de darles cobijo y darles refugio. Al fin y al cabo estamos hablando de refugiados, ¿no? Unos refugiados que llegan a la corte del rey y otros no quieren que el rey les dé asilo político, por así decirlo, ¿no? Entonces, Ja'far empieza a hablar y dice, Ayyuha al-Malik, oh rey, kunna qawman ahla jahiliya, éramos un pueblo de ignorancia, vivimos en la ignorancia. Na'budul asnam, adorábamos a los ídolos. Wa na'kulul mayta, comíamos incluso la carroña sin sacrificar. Wa na'til fawahish, y cometíamos todo tipo de actos obscenos. Wa naqta'ul arham, y cortábamos las relaciones de parentesco con nuestros allegados y con nuestras familias. Wa nusi'ul jiwar, y éramos malos vecinos. Ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if, el más fuerte se comía al más débil, la ley de la selva, una sociedad tribal en la cual el débil no vale nada y el fuerte se apodera de sus bienes y lo oprime, ¿no? Entonces le dijo eso para empezar. Y dice Ja'far, فَكُنَّا كَذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ فِينَا رَسُولًا نَعْرِفُ نَسَبَهُ. Y así estuvimos viviendo en esta ignorancia, en este ambiente alejado de cualquier
código ético y moral, hasta que Allah envió entre nosotros a un profeta, a un mensajero, de entre nosotros, que conocemos su linaje, na'rifu nasabah, wa sidqah, conocemos su sinceridad, wa amanatah, conocemos su honestidad, wa afafa, conocemos lo casto que es, su castidad. فدعانا إلى الله وحده لا شريك له, y nos invitó a adorar a Allah uno y único, sin copartícipes. ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان, y dejar detrás de nuestras espaldas todos los ídolos que adorábamos nosotros y adoraban nuestros padres. وأمرنا بصدق الحديث, y nos enseñó y nos encomendó tener sinceridad en nuestras palabras. وأداء الأمانة, y cumplir con cualquier cosa que nos confíen. وصلة الرحيم, y recuperar las relaciones de parentesco. وحسن الجوار, y ser buenos vecinos. والكف عن المحارم والدماء, y abstenernos de cualquier cosa obscena, ilícita, y abstenernos de la sangre, del derrame de sangre. وقول الزور, y dar falso testimonio. وأكل مال اليتيم, y tomar los bienes y el dinero de los huérfanos injustamente. وقذف المحصنات, y hablar obscenamente de mujeres que están casadas, etc. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له, y nos enseñó y nos encomendó adorar a un Dios sin copartícipes. وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام, y nos enseñó la oración, la zakat, es decir, la solidaridad, والصيام, y el ayuno. Entonces empezó a mencionarle al principio el antes y el después, cómo eran antes, perdidos, totalmente desviados, y cómo fueron después cuando llegó este profeta. Cambiaron completamente, drásticamente, una mejoría de la noche a la mañana gracias a este mensaje. Y Jesús, cuando habló del último profeta que venía después de él, sus compañeros le dijeron en la Biblia, está ahí, en la Biblia le dijeron, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si es un profeta falso o un profeta verdadero? Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por el fruto de este mensaje. El fruto del mensaje es el que menciona Jafar. Y Jafar sigue describiendo cómo eran antes y cómo fueron después, cómo han cambiado absolutamente, drásticamente después de la llegada de este último mensaje y este último mensajero, ¿no? Entonces, el Najashi le dijo, ¿y este libro que tenéis? ¿Qué decís? El Corán. ¿Puedes recitar algo de él? ¿Memorizas algo de este Corán? Dijo Jafar ibn Abi Talib, dijo, sí, memorizo. Dijo, entonces, Iqra Ali, recítame algo. Entonces, Jafar tuvo una inteligencia increíble de recitar unos versículos que acercan posturas entre musulmanes y cristianos. Y estos cristianos de Abisinia no son los cristianos de hoy, son cristianos que aún retenían, ¿no?, gran parte de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Son cristianos que se llaman, dentro de la cristología, se llaman cristianos monofisitas. Bueno, entonces Jafar empezó a leer los primeros pasajes de Surat Maryam, del capítulo de María. Empezó a recitar, y el capítulo de María, desde las primeras aleyas hasta quizá la aleya 40 aproximadamente, empiezan hablando del nacimiento de Juan Bautista, ¿no? Ese diálogo de Zacarías con Juan Bautista, que le pide a Allah Zacarías con Allah subhanahu wa ta'ala, que le pide a Allah subhanahu wa ta'ala
una descendencia y Allah le da su hijo, Juan Bautista, y luego, que es un milagro, y luego pasa ya a hablar del nacimiento de Jesús, nacimiento de Jesús. Entonces, acerca del nacimiento de Jesús, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán lo siguiente. Dice, واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Y menciona en el libro a María que se alejó de su pueblo, de su gente, y buscó un lugar hacia el oriente. فاتخذت من دونه حجابا. Y ahí se escondió, ¿no? Se veló del resto de la humanidad. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Y le enviamos nuestro espíritu. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Hablamos de Gabriel, de Jibril, Gabriel, que la paz sea con él. Y ahí se presentó en forma de un ser humano, de un hombre perfecto. Basharan sawiya. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Dijo, me refugio en el misericordioso de ti, a menos que seas una persona de conciencia de Allah, ¿no? Que teme a Allah, que teme a Dios. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Dijo, yo soy simplemente un mensajero de tu Señor para darte un niño, un bebé, zakiya, que es purificado por Dios. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ¿Cómo voy a tener un niño si nunca me ha tocado ningún ser humano, es decir, ningún hombre, y nunca he sido indecente? No he tenido una conducta indecente. قال كذلك قال ربك هو علي هين. Dijo, así dijo tu Señor. Él dijo, para él esto es sencillo, fácil. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Y para hacer que sea una señal para la humanidad, para la gente. وَرَحْمَةً مِنَّا. Y una misericordia de nuestra parte, es decir, de Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Y es un decreto que se tiene que cumplir. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Y entonces quedó ella embarazada, preñada con este bebé, y se alejó con él a un lugar alejado. Y luego continúa este capítulo del Corán describiendo cómo dio a luz a este bebé que es Jesús, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y luego se lo trae a su pueblo envuelto, y su pueblo le dice, ¿qué es esto? ¿Cómo puedes tener un hijo? Pensábamos que eres una persona decente. Y ella estaba totalmente callada porque dijo, Inni nadartu lirrahmani sawma. He dado un voto de silencio a el misericordioso, a Dios, y no voy a hablar con nadie. Entonces, cuando le hablaron, indicó al profeta Jesús, que la paz sea con él. Indicó para que ellos hablasen directamente con él. Dijeron, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna? ¿Cómo pretendes que nos comuniquemos con un bebé que apenas tiene unos días de vida, ¿no? Entonces, ahí se produjo un milagro de Jesús, que la paz sea con él. Un milagro grandísimo, que es cuando se pronunció Jesús en la cuna. Y Jesús entonces les dijo, yo soy el siervo de Allah, Ana Abdullah, ¿no? Yo soy el siervo de Allah. Ahí ya, desde el inicio, de entrada, Isa alayhi salam, Jesús, que la paz sea con él, no se declara como alguien divino, sino como el siervo de Dios, el mensajero de Dios, un ser humano. Y ahí la verdad es que todos tenemos que analizar las palabras de Jesús a su madre María. Esas palabras llenas de
subhanallah, de sabiduría cuando Jesús se pronuncia como una persona sometida a Allah subhanahu wa ta'ala cuando dice Inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Yo soy el siervo de Allah, me ha dado el libro y me ha hecho profeta, me ha otorgado el libro y me ha hecho profeta. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, y me ha hecho bendecido allá donde esté. Wa usani bis salati waz zakat, y me encomendó la oración y me encomendó la caridad. Y también es zakat, la purificación espiritual. Ma dumtu hayya, mientras esté vivo. Mientras esté vivo. Wa barran biwalidati, y que trate bien a mi madre. Wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya, y no hizo de mí una persona soberbia, una persona desgraciada, ¿no? Entonces ahí, subhanallah, Jesús incluso conecta la práctica que Allah subhanahu wa ta'ala le encomienda con su madre. Y concluye diciendo, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya, y que la paz sea sobre mí el día que he nacido, el día que moriré y el día en el que sea el día que resurja de nuevo de entre los muertos, ¿no? Entonces ahí concluyen las palabras de Jesús, y Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, se pronuncia diciendo Ma kana lillahi an yattakhida min walad. Imposible que Allah tome un hijo. Subhanah, glorificado sea, alabado sea. Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cuando quiere algo, cuando decreta algo, simplemente le dice sé y es. Esa es la capacidad de Allah subhanahu wa ta'ala. No necesita hijos. Los que necesitamos hijos somos nosotros, las criaturas, los seres humanos, que nos morimos, y para que continúe la humanidad se necesita una descendencia, porque si no, desaparecemos, nos extinguimos. Los que necesitan hijos son los animales, los humanos, la creación. Dios no necesita. Dios es necesitado y no necesita. Dios es absoluto y nosotros somos subordinados a Dios. Todo en cuanto nosotros somos depende de Él y Él no depende de nadie. Qul huwa Allahu ahad. Di, es Allah, el único. Allahu samad. Allah, el absoluto. Lam yalid wa lam yulad. No ha engendrado ni es engendrado. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Y nadie es semejante, nadie es similar, nadie es comparable a Dios. Eso es el Corán, eso es la visión del Islam, eso es la simplicidad del Islam, la sencillez del Islam. Entonces, cuando escuchó Negus, ese rey, escuchó estos versículos de la sura del capítulo 19 del Corán, Maryam se quedó asombrado y les dijo: ciertamente esto que habéis mencionado y aquello que ha traído Moisés y Jesús salen de la misma fuente, de la misma lámpara. Son rayos de luz para Moisés, para Jesús y para Muhammad, que salen de la misma fuente de luz, que es Dios, Allah. Dice: Inna hada walladhi ja'a bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahida. Salen de la misma lámpara esto que habéis mencionado, habéis recitado, y aquello que ha traído Moisés o Jesús. Y entonces dijo a la otra delegación que venía con malas intenciones, les dijo: Intaliqu, iros de aquí, podéis volver a la Meca. Fa wallahi la usallimuhum ilaykum abadan, porque juro por Dios que nunca voy a entregarles a vosotros, nunca voy a devolver a estas personas con vosotros, porque son personas que han traído la verdad y son seguidores de un profeta y mensajero verdadero, un mensajero
sincero, un mensajero honesto que ha traído la última revelación de Allah, que es una revelación que no niega a Jesús, que no niega a Moisés, sino que los glorifica y los pone en su lugar y los pone en su categoría honrada, dignificada, sin divinizarles, sin decir que Jesús es Dios, sin decir que Jesús es el Hijo de Dios, sino que Jesús es un gran mensajero y profeta de Dios, y eso es el Islam. Y esta es la simplicidad del Islam. Y no hay que complicarse la vida. Los cristianos, la verdad que es difícil ser cristiano porque es difícil creer en la Trinidad. La Trinidad realmente no tiene ningún sentido. Por mucho que le intentemos buscar sentido a la Trinidad, realmente no tiene sentido y tenemos que volver a la originalidad y la simplicidad del mensaje de Jesús y el mensaje de Muhammad, que hablan de la unicidad de Dios, que en árabe se llama at-tawhid, la unificación de Dios. Y eso es en cuanto a Jesús y en cuanto a esta cena que tiene que ver con Muhammad y Jesús en tierras africanas, ¿no? En tierras de Abisinia, ejemplifica la necesidad de simplificar el mensaje del Islam. El mensaje del Islam es absolutamente simple y no necesita ninguna complicación. Es simple en su creencia, en su credo. Es simple en sus adoraciones. Las adoraciones en el Islam son tremendamente simples. Tremendamente simples. Hoy en día, la mayoría de las religiones no pueden realmente adorar plenamente a Dios porque en el cristianismo se necesita la misa. En el judaísmo se necesitan otros tipos de rituales. En el hinduismo, etcétera, se necesitan rituales congregativos. Nosotros como musulmanes podemos estar en confinamiento en nuestras casas y adorar perfectamente a Dios porque la adoración es simplificada, es simple. Y también el código ético y moral del Islam es un código ético simple y fácil, lógico, que se adecua perfectamente a todo sitio, a todo lugar en el mundo, a todos los tiempos, y es totalmente compatible con nuestras épocas hoy en día en el siglo XXI. Entonces eso es, en el resumen, acerca de ese encuentro entre Ja'far ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él, y Negus, que es el rey de Abisinia, y tenemos la certeza de que el rey de Abisinia después se convirtió al Islam él mismo, dejó el cristianismo, el rey dejó el cristianismo, se convirtió al Islam, y tenemos esta certeza porque cuando falleció el profeta Muhammad, que la paz sea con él, hizo la oración de el janaza, la oración fúnebre por su vida y su alma en Medina. Y sabemos que solo se puede llevar a cabo esa oración si la persona que ha fallecido es musulmana, y por lo tanto el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la llevó a cabo, Salat al-Ghaib, que es en ausencia, cuando se enteró, la llevó a cabo, y eso indica que el propio rey, al fin, después de años de coexistencia y convivencia y contacto y de diálogo con esos musulmanes, Ja'far ibn Abi Talib y otros musulmanes que le acompañaban, empezó a ver la verdad y empezó a acercarse al Islam hasta convertirse y entrar él mismo a la religión del Islam, dejando ese cristianismo que se estaba alejando cada vez más del mensaje inicial de Isa, Jesús, que la paz sea con él. Sí, mi hermano, Jazakallahu khairan. Entonces, si usted me permitiría, voy a resumir algunas cosas de las que usted ha dicho. No sé si me puede escuchar bien. Sí, perfectamente. Adelante. Usted habla principalmente de cómo que es tan simple el Islam. El Islam es tan simple en su doctrina, porque la doctrina del Islam está muy clara en el libro del Islam, que es el Corán, a cambio que otras religiones no tienen esa doctrina así tan clara, como usted mencionó, que en la Biblia, por ejemplo, lo más básico que ellos tienen, que es la Trinidad, eso no existe en la Biblia. La Trinidad o la adoración de Jesús, no hay ningún verso donde Jesús habla y dice que le exige a la gente que lo adoren o que Él es su Dios. Hablando del libro del Islam, tenemos el libro del Islam en el idioma original, el que Dios lo ha revelado, que es el árabe.
A cambio que otras religiones, los libros, aparte de que se han cambiado muchísimo, no tenemos ningún libro con el idioma original, ¿verdad? Los actos de adoración son muy simples, muy claros, cualquier persona de cualquier grado de educación la puede entender perfectamente, aparte de la creencia en sí, que por ejemplo una creencia como la del Islam, la de la unicidad, es muy simple de entender que es un solo Dios que lo estamos adorando, no como algunas otras creencias, como por ejemplo en el cristianismo, que ellos creen que son tres personas, hay gente que dicen que son tres, pero uno solo, o otra gente que dicen que son tres, pero cada uno aparte, tiene un personaje aparte, etcétera, son cosas que no son claras. El Islam es mucho más claro, y lo más importante que usted dijo fue que el Islam reconoce y más bien exige que todos los profetas que llegaron anteriormente eran profetas del Islam y exigían a la gente adorar a un único Dios, y su mensaje era el Islam, pero en otras versiones que se han modificado hasta hoy el día. ¿Usted nos podría decir en resumen de qué consisten los pilares del Islam? Uno, para ser musulmán, ¿qué tiene que hacer? ¿En qué tiene que creer? Y para entrar en esta fe, como hablando de los pilares de la fe, el arcán el imán, ¿qué uno tiene que creer? ¿En qué tiene que creer para ser musulmán? Sí. Como has dicho, la creencia y la práctica del Islam son muy fáciles y simplemente para terminar, dar las claves fáciles a los hermanos. En cuanto a la creencia, tenemos 6 pilares de la creencia, ¿no? 6 pilares que son los siguientes. Tenemos que creer en Dios. Primer pilar es Dios. Dios, que en árabe se llama Allah, pero Allah no tiene esta palabra que hacernos pensar que es un Dios totalmente distinto a los dioses, al Dios de Jesús o de Moisés, etc., sino que es la misma palabra que utilizó Jesús. Jesús en arameo decía Allah. Jesús no hablaba español, no decía Dios. Jesús hablaba arameo, y en arameo la palabra es Allah, igual que en árabe. Hoy en día, incluso después de muchísimos siglos y milenios después de Moisés, en hebreo la palabra para Dios es Eloh, que se le añade una I y una M y nos da Elohim. Entonces Eloh es lo mismo que Allah. Estamos hablando del mismo Dios, eso sí, un Dios que no es imaginable, un Dios que no es un ser humano, no tiene forma de ser humano. En el cristianismo se suele pensar en el Padre, el Dios barbudo que está sentado en un trono, etcétera, etcétera. En el Islam eso es absolutamente falso, inaceptable. Allah está por encima de cualquier imaginación. Cualquier cosa que te puedas imaginar, Allah es distinto. Entonces, Allah, creer en Él fuera de cualquier personificación, de cualquier antropomorfismo, de cualquier semejanza. Vale, primer pilar es Allah. Segundo pilar, Melaika, que son los ángeles. Creer que Allah, además de ser un Dios creador, ha querido comunicarse con la humanidad y se comunica a través de ángeles, como el arcángel Gabriel, que es el ángel de la revelación, y además tiene sus ángeles creados. Entonces la creación de los ángeles, que existen los ángeles. Tercero, hemos hablado de Allah, Dios, los ángeles. Tercero, los libros en plural. Los libros en plural. Creer que Allah, Dios, ha enviado libros. Estamos hablando del último, que es el Corán, y de los anteriores, que son la Torá, los evangelios, las escrituras que envió Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah envió a Abraham, etc. Entonces, cada mensajero, Allah le envió una revelación. Entonces, creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros, todos. Y no me vale creer en el Corán y no creer en la Torá, o creer en el Corán y no creer en el Evangelio. Hablamos del Evangelio original de Jesús. Cuarto, sus mensajeros. Creer en todos los profetas y mensajeros, tal y como dice Allah en el Corán: La nufarriqu bayna ahadin min rusulih.
no distinguimos entre nadie de sus profetas. Quiere decir que tú no puedes creer en Jesús y en Muhammad y en Moisés no. O no puedes creer en Muhammad y Moisés y Jesús no. Tienes que creer en todos los mensajeros que Allah ha enviado a la humanidad. Quinto, creer en el día del juicio final, que todos tenemos que resurgir y rendir cuentas ante Allah subhanahu wa ta'ala, ante nuestro creador, ante Dios, por todo lo que hacemos y lo que decimos en esta vida. Y que a ciencia cierta uno tiene que tener entre ceja y ceja que va a estar ante su creador y dar cuentas por todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho. El día de juicio final, quinto pilar de la creencia en Islam. Y sexto pilar es la creencia en el destino, que Dios tiene las riendas de nuestros asuntos, tanto lo bueno como lo malo, Allah subhanahu wa ta'ala lo decreta por una sabiduría. Y quizá nosotros veamos lo malo y pensemos que es malo y que realmente haya bien en lo malo. Y quizá veamos lo bueno y pensemos que es bueno y quizá haya mal en lo bueno. Y quizá solo con el paso del tiempo nos damos cuenta de que el mejor que planea y el mejor que decreta es Allah. Y que si nuestra vida está en nuestras manos, no la podríamos haber planificado y haber decretado mejor que Allah subhanahu wa ta'ala. Hubiésemos hecho un mal trabajo, porque es Allah subhanahu wa ta'ala el que tiene el conocimiento del pasado, del presente y del futuro y abarca todo en su conocimiento, mientras que nosotros no tenemos ese conocimiento y muchas veces queremos cosas y no sabemos que estamos deseando algo malo para nosotros. Y a veces rechazamos algo y no sabemos que estamos rechazando algo bueno para nosotros. Entonces, esos son los 5 pilares de la creencia en el Islam. Y no vale creer en 5 o creer en 4 y en 1 o 2 no. Van juntos, desde Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el día de juicio final y el decreto divino van juntos. Y una vez que falte uno, se derrumba todo. Todo se viene abajo si dejas de creer en uno de esos pilares. Volviendo ya a la práctica, esos son los pilares de la creencia. Los pilares de la práctica son 5. El primero es la declaración de fe, que es como uno entra al Islam. Si uno quiere entrar al Islam, tiene que decir una frase y con eso ya es musulmán, creyendo en ella, por supuesto. Que es decir, no hay Dios más que Allah, no hay Dios más que Dios, el creador, el que me ha traído al mundo, al que debo realmente mi adoración, solo hay un Dios. Y Muhammad, el único, el último profeta, es su mensajero y su siervo, porque el profeta Muhammad no es divino, es un siervo de Allah, es un servidor de Dios. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doy testimonio que no hay Dios excepto Allah y doy testimonio de que Muhammad es el mensajero y siervo de Allah. Segundo pilar, que es la oración. Tenemos que establecer la oración diaria. 5 oraciones al día, repartidas durante el día y la noche, que dividen el día y la noche, y cada una dura desde 2 a 5 minutos aproximadamente. Un respiro que te tomas en tu día para conectarte con Allah, para aprender de esa experiencia religiosa, espiritual y avanzar en el camino de la purificación espiritual y en tu relación con tu creador, Allah, Dios, alabado sea. Tercer pilar, el pilar de el zakat, el azaque. Ese tercer pilar es un porcentaje de dinero que tienen que sacar las personas que tienen dinero, las personas a partir de hoy en día más o menos son unos 4.000 euros, unos $4.000 aproximadamente. Tienen que sacar anualmente, si se cumple un año, un porcentaje del 2,5% y se lo tienen que entregar a las personas necesitadas, a las causas que Allah establece, especialmente las personas necesitadas, los pobres, los refugiados, etc. Es un acto de solidaridad y es un derecho que tienen los pobres y los necesitados en nuestro dinero. No es nuestro porcentaje, tenemos que sacarlo. Ese es zakat. Es un precepto social, un precepto de justicia social.
Cuarto pilar es el que estamos haciendo en este mes. Es el pilar de el ayuno de Ramadán. Un mes al año en el cual los musulmanes que pueden, que no sufren una enfermedad, las mujeres que no están embarazadas, las mujeres que no están dando lactancia, las personas que no son muy jóvenes hasta ser niños y son muy ancianos hasta ser en una edad senil, sino que están en una franja que les posibilita para llevar a cabo un ayuno desde el alba hasta el atardecer, un ayuno de abstenerse de la bebida y la comida por la faz de Allah, por el amor de Allah subhanahu wa ta'ala, y es una experiencia que como musulmanes nos aporta muchísimo y nos acerca de una forma increíble a Dios, porque nos vaciamos físicamente, pero nos llenamos espiritualmente. Es un vaciado físico y un llenado espiritual. El ayuno, cuarto pilar. El quinto pilar es el pilar del peregrinaje, que es aquel que tiene que llevar a cabo todo musulmán y toda musulmana que tengan capacidad material en cuanto a dinero y capacidad física para emprender el viaje una vez en la vida a Mecca, a la ciudad de la Meca, y llevar a cabo unos rituales bellísimos ahí en la Meca, donde se reúne toda la humanidad, donde se reúnen personas de diferentes naciones y diferentes pueblos para llevar a cabo en un ambiente de hermandad y un ambiente de paz esos pilares del Hajj, del peregrinaje, que es la congregación más grande a nivel mundial, la congregación más grande a nivel mundial, especialmente religiosa, pero en cualquier sentido. Incluso las congregaciones deportivas a nivel mundial no llegan a esos números, que son 3 millones casi de peregrinos anualmente que se congregan durante unos días en Mecca y sus alrededores para llevar a cabo estos preceptos. Eso es el Islam, al fin y al cabo, una creencia y una práctica. Nosotros no creemos como algunas denominaciones cristianas que con la fe ya vale. La fe se tiene que reflejar en nuestros actos y en nuestros dichos. Por lo tanto, la fe que he mencionado en 6 pilares se tiene que reflejar en esos 5 pilares que son las prácticas del Islam. Y luego, por supuesto, el Islam es un código moral de no mentir, de no robar, de no engañar, de vivir una vida ética, una vida moral, una vida recta, una vida de sinceridad y de honestidad con todo el mundo, con toda la humanidad. Una vida que se rige por el hadith del profeta Muhammad, que la paz sea con él, cuando vino un hombre y le dijo, aconséjame algo acerca del cual ya no tenga que preguntar a nadie después de ti. Le dijo 2 palabras. Le dijo, Qul amantu billahi thumma istaqim. Di, creo en Dios, y luego vive rectamente. Rectitud, vive con rectitud. Entonces, la creencia en Dios, sí, di, creo en Dios, pero que se refleja en esa rectitud en tu vida. Tu creencia en Dios es tu relación vertical con Allah. La rectitud es la relación horizontal con los demás, con la creación. No solo con los humanos, sino con los animales. Tratarles con benevolencia a los animales, a las plantas, a la creación, al universo, al medio ambiente. El Islam es paz en el sentido de que el ser humano, una vez que cree en Dios y cree en este método de vida, tiene que convertirse en fuente de paz para todo en cuanto existe. Y por eso, cuando una persona que es fuente de paz para la creación, para el medio ambiente, para los seres humanos, para los animales, para la tierra, para las piedras incluso, eres fuente de paz. No dañas a nadie, no dañas a nada, entonces se convierte en fuente de paz. Y cuando fallece esa persona, se te echa de menos, porque la tierra no se dañaba con tu presencia, sino que se beneficiaba, y por lo tanto se te echa de menos. Mientras que una persona que no vive en este código pacífico con la humanidad y con la creación, una vez que fallece, se descansa de él. ¿Por qué? Porque estaba
perjudicando a todo en cuanto existe. Y cuando se acaba su vida, se descansa de él. ¿No? Tenemos que preguntarnos, nosotros en este mundo, ¿aportamos o quitamos? Si aportamos, se nos echará en falta cuando fallezcamos. Si quitamos y destruimos y solo somos algo tóxico en esta creación, entonces cuando fallecemos se descansa de nosotros, ¿no? Entonces, para finalizar, Barakallahu Fikum, el Islam cree en la unicidad de Allah, en estos 6 pilares de la creencia, y luego se tiene que reflejar en nuestra conducta y en nuestro código moral y en nuestro código ético en todos los aspectos de la vida, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico. Nada de injusticias, nada de usurpaciones, nada de opresión, nada de tiranía. El Islam está en contra de todo eso y el Islam ha venido para liberar a la humanidad de todo eso. Es decir, el Islam tiene claramente una vertiente liberadora. Y por eso, al inicio del Islam, quienes más creyeron en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran las personas más débiles, las personas más oprimidas, los esclavos, las mujeres que eran tratadas injustamente, machistamente eran tratadas en esa sociedad. Fueron las primeras en creer en el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Y la primera persona que creó en el profeta fue una mujer, Khadija, su mujer, Khadija, que Allah esté complacido con ella. La primera persona en morir por esa opresión que se ejercía contra los musulmanes fue una mujer, Sumayya, que Allah esté complacido con ella. La primera mujer en ser erudita y fuente de conocimiento fue Aisha, la mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La primera mujer en ser custodia del Corán fue Hafsa, la hija de Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con ambos, que fue custodia del Corán, que le encomendaron guardar ese códice del Corán inicial. Entonces, la mujer está presente en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y debe de estar presente también en nuestras vidas activamente, porque no hay una diferencia entre hombres y mujeres ante Allah subhanahu wa ta'ala. Un acto de bien es juzgado igual si es de un hombre y una mujer, y un acto de mal es juzgado igual si es de un hombre y una mujer, porque son iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala. Físicamente, en cuanto a capacidad física, a capacidad, etcétera, etcétera, somos diferentes, ¿no? Pero ante Allah subhanahu wa ta'ala somos iguales. Iguales en el sentido de que aquel que traiga un acto de bien ante Allah tendrá su recompensa más allá de si es hombre o si es mujer. Y tanto hombres como mujeres somos y estamos llamados a volver al camino de Allah y recuperar esta memoria profética del profeta Muhammad, del profeta Isa, del profeta Musa, Moisés y del profeta Abraham, esta memoria profética de la unicidad de Allah, que Dios es uno, no son dos, no son tres. La Trinidad es algo ilógico, algo realmente que no se puede captar, que no se puede entender, que no se puede analizar. Es un misterio según la Iglesia y un misterio que tristemente no puede satisfacer y no puede convencer a ningún ser humano. Y además, ¿por qué misterio me voy a regir? ¿Y por qué libro me voy a regir? Es decir, el cristianismo de los protestantes, el cristianismo de los católicos, el cristianismo de los ortodoxos, cada uno tiene su Biblia y cada uno tiene su creencia y cada uno tiene su Trinidad y cada uno tiene su creencia, ¿no? Diferente. Y además, la Biblia de los católicos tiene 73 libros. La Biblia de los protestantes tiene 66. ¿Con cuál me quedo? Aquí faltan 7 libros. Faltan 7 libros. ¿Con cuál me quedo? ¿Cuál tiene la razón? Tenemos que salir de esta confusión, y la salida de la confusión ya ha venido hace 1450 años, y ese es el profeta Muhammad, que Allah esté complacido con él. Hoy cumplimos ya, dentro de poco vamos a cumplir 1442 años desde la hijra del profeta Muhammad, la migración del profeta Muhammad de Mecca a Medina, y el Corán fue revelado 13 años después. Si le añadimos eso, estamos hablando ya de casi más de 1450 años.
Entonces, hace 1450 años esa puerta ya se ha abierto, la puerta del profeta Muhammad, la puerta liberadora de cualquier confusión, de cualquier tergiversación, de cualquier falsificación, de cualquier falsedad y cualquier opresión al intelecto humano, que es esa superstición y estas divinizaciones del ser humano. Ningún ser humano es divino, Allah es divino y Allah no es humano y nunca ha sido y nunca va a ser humano. Wa barakallahu fikum wa jazakumullah. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Jazakallah khairan. Espero, por favor, que nos acepte la invitación en más clases. Yo sé que le quité mucho Inshallah. tiempo más de lo que hemos acordado. Estamos aquí esperando el iftar. Yo sé que ustedes ya hicieron el iftar. Ya, Sí. todavía nosotros nos faltan 2 horas para romper el ayuno, hora y media. Jazakallah khairan y jazakallah khairan a todos los hermanos que nos estaban viendo y escuchando. Y nos vemos inshallah, en otras conferencias muy pronto. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer participar con vosotros y muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas que nos han estado escuchando y ojalá estas palabras sean de beneficio para todos ellos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, pedimos a Dios que nos enseñe aquello que ignoramos, que nos beneficie con aquello que sabemos y que nos guíe para que nuestras palabras se conviertan en acciones y que nos beneficien esas acciones ante Él el día que no sirva el dinero, ni las posesiones, ni los hijos, ni la descendencia ante Él, excepto aquel que venga a Allah con un corazón simple, un corazón sano, un corazón sometido a Allah y a nadie más excepto a su Creador. Barakallahu fikum. Muchas gracias y que Allah os bendiga a todos. Assalamu alaikum. Que la paz sea con todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Hasta luego.